había adelantado, hoy le damos pues seguimiento a esta polémica que ha habido entre teatristas y el Ministerio de Mi Cultura. Y ya se encuentran con nosotros pues representantes de ambos ángulos de esta historia. Se encuentra con nosotros Ellis Newman, él es director nacional de Preparación Artística del Ministerio de Cultura, de Educación Artística del Ministerio de Cultura, y también está Sandy Correa, ella es vicepresidenta de ASTEP, de la Asociación de Teatristas de Panamá. Bienvenidos a Next Noticias. Buenas tardes, gracias Madeleine. Me gustaría iniciar esta entrevista con el señor Ellis. Ustedes, luego de estas protestas que hubo recientemente por esta celebración en el primer año de Panamá Solidario, ustedes tuvieron una reunión varias organizaciones que tienen que ver con el entretenimiento en nuestro país. En esa reunión estuvieron, entiendo yo, con el MINSA. Cuéntenos cuáles son los frutos de estas reuniones. Saludos ante todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo panameño que nos escucha, nos ve. Sí, tuvimos el día lunes una reunión de parte el Ministerio se brindó como mediador para el proceso de conversaciones con el Ministerio de Salud y los gremios y los grupos que son representativos del sector de la cultura, en donde estaban participando productores de espectáculos, proveedores de insumos para el desarrollo de los espectáculos, también los mismos dueños de locales, algunos artistas que en general están completamente detenidos hace más de un año por la situación que todos sabemos de la pandemia. La intención que tuvimos fue de hacer un acercamiento con estos gremios para que pudiéramos analizar la manera de que se pudiera el llamado bloque 6, como comentan los artistas y que está planteado, pueda tener una apertura quizás antes de lo que está establecido y que podamos establecer en medio de una mesa de trabajo cuáles serían los protocolos que se pudieran implementar para que este proceso se diera eventualmente y gradualmente más rápido. ¿Han podido llegar a algún acuerdo? O sea, ¿están todavía sobre la mesa varias propuestas? ¿Hay alguna por la que ya se estén viendo posibilidades claras? Bueno, una de las propuestas casualmente que se presentó el día lunes en la noche, que tuvimos la reunión, fue de que se extendiera el tema del toque de queda. Podemos decir que aunque sea poco, se ha extendido, aunque sea una hora más, el toque de queda y quizás podemos considerar que fue gracias a esta situación y esta petición que tienen los gremios. Y el Ministerio de Salud nos ha comentado de que están estudiando ese proceso. Esto es un asunto que es dinámico con respecto a el comportamiento que tiene que ver la pandemia y el comportamiento también de los ciudadanos, y por eso siempre le pedimos a todos que en la medida que se vaya aperturando las diferentes actividades que tiene nuestro sector cultural, en nuestro ecosistema cultural, le pedimos que también tengamos esa posibilidad de que mantengamos las normas de bioseguridad, nos preocupemos por cuidarnos y que no echemos para atrás con respecto a esto que estamos tratando de una manera colegiada de desarrollar. Y por eso, la otra semana el Ministerio ofreció casualmente la oportunidad para que los gremios se pongan de acuerdo, porque para poder trabajar en concreto con estos procesos de protocolo de normas de bioseguridad, el Ministerio de Salud nos solicitó que le solicitó a los gremios que se pusieran de acuerdo y que tuvieran unos representantes que no fueran, por el asunto de bioseguridad, una cantidad no es una cantidad que tenemos mucha disposición, o sea, de 4 a 5 representantes, son muchos gremios, quizás sea un poquito difícil. Nosotros vamos a prestarle el espacio físico para que el día martes en el ministerio estos grupos, que son entre 25 a 30 gremios, muchos de ellos tienen sus personerías y están trabajando casualmente con nosotros ya hace más de un mes en el proyecto de desarrollo del proyecto de ley del artista, pues entonces, más otros elementos que se han invitado con respecto a lo que les hablé de los productores de espectáculos, los proveedores, los dueños de locales, que se puedan, Dios quiera, poner de acuerdo. El martes vamos a tratar de mediar en lo que se pueda para que ellos se pongan de acuerdo, saquen sus representantes y podamos entonces sentarnos a conversar, a ver los protocolos que ya en algunos casos se han presentado al Ministerio de Salud y ver cómo podemos entonces, replicando o usando buenas prácticas de otros países, como mencionaron algunos, de poder replicar eso que ha funcionado efectivamente. Y todo esto, acuérdense,
que tiene que ver también, el que al final da el visto bueno es el Ministerio de Salud con respecto a las normas y cómo es el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Definitivamente. Señora Correa, ahora me dirijo a usted. En esta reunión que estuvieron invitados varios gremios de entretenimiento, ¿estuvieron invitados como organización teatrista? No, de hecho la reunión empezó a las 7 de la noche y a las 8 de la noche nos llegó el enlace gracias a un compañero que pertenece al sector de los eventos. Fue que nos llegó el enlace, pudimos accesar a la reunión, más no participar por los que estaban en el Zoom no podían participar. Igual en el chat estuvimos colocando todas nuestras impresiones y sí fue una duda que planteamos enseguida en el chat reiteradas veces hasta que nos respondieron el por qué los teatristas no estábamos incluidos en esta reunión. La respuesta que se dio es que como los teatros abrieron desde febrero, la reunión era para las otras actividades que todavía no tenían fecha de apertura. Lo pudiéramos entender hasta cierto modo, aunque hay temas que igual nos competen a nosotros, aunque los teatros estén abiertos o puedan abrir, como el tema del toque de queda, que bueno, afortunadamente ya se extendió, pero hay muchas otras cosas en cuanto a las medidas de bioseguridad y demás, que son temas que podríamos también conversar con el Ministerio de Salud. Sin embargo, no fuimos los únicos excluidos. También fueron excluidos los compañeros de danza, danza aérea, circo, música clásica académica, y los compañeros que organizan los gestores y productores de festivales que están agrupados en una red a nivel nacional. Este fue uno de los puntos que nosotros mencionamos, o los que mencionábamos en nuestra protesta que tuvimos el día de ayer, el por qué la exclusión. Si los teatristas fueron excluidos porque las salas estaban abiertas, ¿por qué excluir estos otros grupos? Algunas personas también nos comentaban, no, es que la reunión solamente era para los del sector eventos y entretenimiento. Perfecto, pero el señor Ellis lo acaba de decir, ahí había artistas en la reunión. Había artistas, incluso vi teatristas. Vi teatristas que no son de la directiva ASTED estaban. Y cuando les preguntamos, oye, ¿cómo tú llegaste ahí? No, es que en otro grupo que tengo con unos amigos teatristas nos llegó. Entonces, afortunadamente, después de haber protestado por este tema el día de ayer, hoy fuimos incluidos, hoy nos llegó un correo, casualmente antes de empezar la entrevista conversaba con el licenciado Ellis de esta reunión y que hay que elegir a los 5 representantes, pero lastimosamente estamos en este punto, ¿no? De que hay que protestar y decir las cosas en los medios entonces para poder ser atendidos. Que es lo mismo que nos ha pasado cuando finalmente el ministro nos atendió 11 meses después. Fue después de todo el escándalo y de sacar a la luz todo el tema de las correlaciones de Jimmy Dawson. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos? ¿Por qué excluirnos? Y repito, no solo a los teatristas. ¿Por qué excluir a los otros compañeros que también se han manifestado a través de comunicados personales o que colocan cosas en redes? O sea, llama mucho la atención que seamos justamente los que nos hemos atrevido a cuestionar de una manera u otra, y yo creo que es nuestro derecho. Y no lo hemos hecho a la espalda del ministerio, lo hemos hecho en las reuniones, también en los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué excluir justamente a estos grupos que son los que se han atrevido a cuestionar o a preguntar sobre las cosas que no les parecen correctas? Señor Newman. Afortunadamente, luego de la protesta, aparentemente ya fuimos incluidos. Señor Newman, ¿había otra razón por la cual este gremio no fuera incluido dentro de las primeras reuniones? Con el MINSA, como también lo mencioné, entiendo que habían tenido reuniones previas entre Micultura y ASTEP, pero en ninguna había estado incluida el Ministerio de Salud, que es un factor muy importante dentro de estas nuevas reuniones. ¿Hay alguna otra razón por la cual no hubieran sido incluidos? Bueno, lo que quiero decir es que, al contrario, nosotros no tenemos proceso de exclusión. Lo que pasa es que la situación que se dio era de atender inicialmente la petición de los que habían estado en las protestas de la semana anterior. Nosotros nos reunimos casualmente el domingo, tuvimos una reunión de parte con el ministro en Chorrera, tuvo dirigentes de nuestra institución también, Agua Dulce. Nos acercamos para decirle que la intención, y estábamos preocupados por el sector cultural y el ecosistema cultural, y como lo dice la colega de ASTEP, ellos ya están participando anteriormente, ya tenemos más de un mes de estar trabajando en el proceso de la ley del artista, y bueno, con esta situación de la invitación para trabajar con el proceso de apertura del sector y hablar y sentarse en la mesa con el Ministerio de Salud, están invitados todos los gremios. Nosotros hoy se les envió a todos los gremios una invitación de vía electrónica
para que puedan inscribirse, y los que no puedan por normas de bioseguridad, y es que aquí viene el tema. Por asuntos de bioseguridad no se puede tener, aunque quisiéramos, a todas las personas. Entonces sí se abrió el Zoom, y bueno, lamentamos y pedimos disculpas si no se hizo de la manera adecuada quizás, pero la intención, como lo acaba de decir la compañera Sandy, es que todos participen, porque a nosotros nos interesa, al gobierno nacional le interesa que el país se reactive, que la economía se mejore, y todos son parte de este país, y por eso queremos que todos participen también el día martes. Fíjense que no hay una restricción como lo que sí tenemos el tema, que fue una decisión casualmente de los mismos gremios que están participando sobre el proyecto de ley del artista, que es una decisión colegiada en donde ellos han decidido el asunto de la personería. En esta reunión del martes no tenemos una precondición para ello. Sí, inicialmente, bueno, hubo una reunión por asuntos de bioseguridad del espacio y la premura para conseguir con la reunión del ministro de Salud, Sucre, no se hizo quizás la adecuada invitación como debió que quisieran todos, pero ahora sí lo estamos haciendo. Estamos invitando y abriendo el paraguas para que todos participen, ellos mismos tomen su decisión con respecto a quiénes van a representar a los diferentes rubros del sector. Son más de 43 subsectores de la industria creativa y cultural. Y bueno, aunque parezca un poquito difícil, si todos deponemos y lo que queremos es lo mejor para nuestro país y para nuestro sector, creo que se van a poder poner de acuerdo para poder juntos, con los temas en común, trabajar porque el sector se reaperture y podamos trabajarlo con los protocolos adecuados, cuidando mucho nuestra salud, cuidando a los demás y poco a poco normalizando nuestra Definitivamente. actividad. Solamente Si me permite, Madeleine y licenciado Eli, solamente en aras de la transparencia, gracias, aceptamos las disculpas, pero ya que se menciona que los invitados fueron parte de las protestas, también estuvimos en las protestas, y hubo compañeros que, no voy a decir el nombre de las asociaciones porque la idea no es que nos dividamos. Nosotros los artistas demostramos ayer que estamos unidos y no nos vamos a dividir, pero hubo compañeros que estuvieron en la protesta el viernes con nosotros, y ellos sí estuvieron y nosotros no. Pero bueno, afortunadamente todos vamos a tener la oportunidad de participar el martes y ahí vamos a estar. Sí, definitivamente iba a mencionar algo precisamente sobre ese tema, y es que la señora Correa menciona algo importante y dice que de repente el MINSA puede estar trabajando bajo presión. Cuando ciertos grupos protestan, entonces es que se lleva a cabo este acercamiento. ¿Esto ocurre así? ¿Lo sienten así en el Ministerio de Cultura? Nosotros tenemos, el gobierno nacional tiene comunicaciones muy amenas y directas con todas las instituciones. Nosotros de hecho trabajamos en equipo, los proyectos que estamos trabajando en el Ministerio de Cultura de manera interinstitucional, siempre aprovechando los recursos al máximo, y procuramos entonces tener esta comunicación. Obviamente ya estos procesos, de hecho algunos protocolos ya se han presentado al MINSA, el MINSA ha aprobado algunos protocolos, se han trabajado con protocolos también, y el uso de los espacios como entre las mesas de la ley ley del artista que se está desarrollando, también se han trabajado mesas para el uso de los espacios físicos del ministerio, en donde también están acompañando, y casualmente uno de los promotores de cómo se va a utilizar ese espacio hacia ASTEP con los demás gremios. Y también nosotros lo que estamos es promoviendo el diálogo en la manera más vial, más efectiva para poder que se reactive el sector. El sector, definitivamente. De hecho, tenemos una comunicación muy adecuada entre los diferentes ministerios, las diferentes autoridades del gobierno nacional. Señor Newman, si hacemos un poquito de historia, esta polémica también viene a raíz de unas denuncias que hace este gremio por el tema de los comunicadores que fueron contratados por parte de Mi Cultura a través de la empresa de Jimmy Dawson. Se había pedido que el ministerio pues diera los nombres de estos comunicadores, que al principio se habían dado unos nombres, salieron a la luz, resultaron que eso era una lista previa que no fue la definitiva, luego dijeron que es que estaba en Contraloría. ¿Qué ha pasado con los nombres de estos comunicadores que fueron parte de la campaña de Mi Cultura en Casa? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no se pueden dar estos nombres a toda la población, no? Mire, sobre eso lo que le puedo decir es que el ministerio oportunamente en su momento, después de las investigaciones que se están haciendo, se van a publicar todas las informaciones
y vamos a tenerlas todas publicadas para el conocimiento de toda la ciudadanía. Es lo que le puedo decir. ¿Se están haciendo investigaciones? Efectivamente hay una investigación en curso y mientras esté la investigación y esté Contraloría haciendo las investigaciones, estamos en ese proceso. Cuando ya el resultado se dé, vamos a poderlo publicar y va a poder tener toda la información, no solamente en el nodo de transparencia, sino se va a publicar de parte de nosotros. Todavía no hay una fecha para eso. Contraloría debe hacer esta investigación, puede tardar lo que se demore y entonces recibiríamos los nombres luego que se termine esa investigación por parte de Contraloría. Toda la información que tenga el ministerio va a estar en los nodos de transparencia y van a ser publicadas. Pero no tenemos fecha, eso es lo que quiero estar claro, porque se está esperando estos nombres desde hace... No vamos a tener fecha todavía, porque estamos esperando estos nombres desde hace ya varios meses y todavía no han salido a la luz. Quería consultarle si hay una fecha estipulada para poder ver estos nombres en el nodo de transparencia, porque ha sido muy complicado, ¿no? Bueno, creemos que muy próximamente, que ya está por terminar la investigación, se puede publicar eso. Con fecha exacta no tenemos, pero muy próximamente. Señora Correa, ¿tiene algo que decir ya por último para cerrar la entrevista? Sí, definitivamente tengo mucho que aportar, sobre todo en este punto. Entendemos la auditoría por parte de Contraloría. También entendemos que Contraloría está auditando únicamente, o fue lo que se publicó, el acto público de los comunicadores, de los 10 comunicadores. Sin embargo, diferentes entidades han pedido información al Ministerio de todos los contratos adjudicados a esta misma empresa y no han dado nada de la información informando que es porque todo está en Contraloría, cuando se supone que nada más era uno. Entonces, por supuesto que entendemos que hay un audito y que tiene que llevarse a cabo, pero ¿por qué es tan difícil saber el nombre de estas 10 personas que ya hicieron un trabajo de octubre a diciembre? Estas 10 personas que deberían tener alrededor de 50.000 seguidores en sus redes sociales, como muy bien señalan las especificaciones técnicas que están en Panamá Compra, porque todo está en Panamá Compra. Estas personas que tenían que publicar imágenes y videos y promociones de Mi Cultura en Casa, ¿por qué es tan difícil que nos digan los nombres o que nos muestren algunos de estos posts o publicaciones? Realmente es lamentable. Esperaremos el periodo que sea necesario, pero creo que está tomando mucho tiempo y nos llama poderosamente la atención, porque si está tomando tanto tiempo el investigar o auditar un contrato de 43.000 balboas, ¿qué va a pasar cuando empiece a regir el Fondo Nacional de Culturas, que se menciona en la Ley Nacional de Culturas, que es un fondo millonario? Si para rendir cuentas por un contrato de 43.000 balboas, que incluía a 10 personas que debían recibir 4.100 cada uno, pasa todo este tiempo, ¿qué va a pasar cuando haya que dar respuestas o haya que rendir cuentas en este fondo millonario? Esto nos preocupa muchísimo a los artistas. Y hablando también de la transparencia, es lamentable que justamente en momentos como este, que estamos protestando y que seguimos pidiendo transparencia, yo creo que no queda bien parado el Ministerio de Cultura cuando justo en este momento aparecen campañas anónimas tratando de desvirtuar la lucha que tenemos a favor de los teatristas. Obviamente no sabemos de dónde vienen estas campañas, son anónimas. Definitivamente me gustaría ya que toca ese tema. Ya que toma ese tema, me gustaría que aclaráramos ciertas cosas. Salen publicaciones en redes sociales en donde a usted, pues, es agregada, pues, o sea, cercana a el señor Varela como miembro del gobierno del pasado presidente. Usted fue secretaria general del Ministerio de Educación y se le acusa entonces de tener una afinidad política y unas intenciones ocultas políticas para estar defendiendo este gremio. ¿Esto es así? Para nada, Madeleine. Yo tengo 20 años de ser actriz. Yo empecé a actuar incluso antes de graduarme de la ingeniería. Yo creo que antes que todo soy panameña y soy actriz. No es la primera vez que yo pertenezco a una junta directiva de ASTEP. He pertenecido a juntas directivas de ASTEP en el pasado. Ahora por primera vez me toca estar en un cargo como vicepresidenta. Yo jamás he negado mi trabajo por la educación. Yo llevo 13 años trabajando por la educación panameña, tanto en universidades, en puestos administrativos y como docente, y los 5 años que tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación. 4 años en un puesto y el último año como secretaria general. Es algo que yo jamás he ocultado. Me lo han preguntado en entrevistas previas
es algo de lo que yo me siento orgullosa de haber ocupado ese puesto y a la edad que lo hice. Entonces, cuando te buscan atacarte con parte de tus logros, porque para mí fue un logro ocupar ese puesto y a esa edad, yo creo que no están logrando el cometido y como dije, sea quien sea la persona o el creador de esta campaña, yo creo que no está favoreciendo al Ministerio de Cultura. Justo en estamos pidiendo transparencia y algo muy importante, ayer empezó a regir la ley de protección de los datos personales. Y la persona que obtuvo esta información, supongo yo que del Tribunal Electoral, ya que son datos muy personales, están incumpliendo la ley. Entonces, es lamentable que funcionarios se presten para incumplir esta ley promovida por la ANTAI y que empezó a regir casualmente ayer. Sandy Correa, vicepresidenta de ASTEP, Elis Newman, director nacional de Educación Artística de Mi Cultura. Muchas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros aquí en Next Noticias, dándonos sus puntos de vista. Aquí, como siempre lo saben, pues buscamos los distintos ángulos de lo que se hace en nuestro país. Ya lo saben, esto es lo que está ocurriendo entre los teatristas y el Ministerio de Cultura.